Okay, thank you. Teresa, how are you, Jenny? Fine, and you? I'm okay, I'm perfect, thank you. So, so girls, we're going to wait 1 minute more for your partners. And if not arrived, we're going to start, okay? Vamos a esperar solamente 1 minuto más y si no, empezamos nosotros, ¿ok? Okay, teacher. Yes, teacher. Okay, girls. So we're going to continue. We wait more than 1 minute. So we're going to start today with with some conversation. Yes, the idea it was work the 5, but today we're going to work just you. Okay. So I'm going to send you this first conversation. Okay. This first conversation. Voy a enviar esta primer conversación. Entonces la idea es, ¿sí? Como ustedes son dos. Entonces la idea es, primero, esta va a ser la conversación de Jenny, ¿ok? Entonces Jenny va a ser la A y Teresa B, ¿ok? Entonces van a leerlo así. Y luego van a leer esta conversación. Que esta será la conversación de Teresa. Entonces Teresa en esta será la A y Jenny será la B. ¿Ok? So, Okay, teacher. okay, you can start. ¿Ok? Pueden empezar. ¿Listo? Entonces, vamos primero Jenny. Please
clear the table. Teresa, hello. Teacher, no veo nada en la pantalla. No, I'm sending you by the chat. Le envío por el chat. ¿Listo? Ah, listo. Ok. Yes, it's easier. With this conversation, it's easier by the chat. Okay, so please start again, Jenny. I'm sorry. Okay. Please clear the table. No. Half read, he'll clear the table, read away. Okay, thank you very much. Very good for both. So, Teresa, in the second is all right, okay? All right. Esa palabra se pronuncia right. La siguiente palabra, la que está después de right, que está la I, como la comita y las dos L's, esa es la contracción del tema que vimos la clase pasada, del will. Entonces sería I'll, ¿ok? Entonces, all right, I'll clear the table right away, ¿ok? So, very good. Now is your turn, Teresa. Now you're going to start at first in the second conversation, ¿ok? I going to the supermarket. What do we need? Please get some stick. Stick. All right. Okay, perfect. Very good. Very good pronunciation, girls. So, girls, today we're going to talk about other topic, but before you're going to develop an activity about the last topic, okay? Sobre el tema pasado. ¿Listo? Ya les acabo de enviar el link. Y aquí les estoy mostrando en pantalla lo que deben hacer. ¿Listo? Les voy a explicar. Son 10 oraciones que, bueno, en realidad son 9 porque ya está solucionada la primera. ¿Listo? Entonces aquí nos están dando es el verbo. Simplemente debemos completar las oraciones con el future simple. ¿Ok? Entonces ya les envié el link. Tienen 8 minutos, 8 minutes. ¿Ok? So, at 6:33. Entonces a las 6:33 espero que me estén enviando sus pantallazos, ¿ok? Yes, teacher. Ok, si tienen alguna duda, don't worry, you can to ask me, ¿ok?
Okay, thank you very much, Jenny. Okay, very good, Jenny. Congratulations. Thanks, teacher. Ok, porque no entiendo por qué acá parece como si tuviese quedado mal la última. But it's okay. We I only, don't know. but all these things will only happen if you marry me. Yes, it's okay. Everything Mm. is okay. I don't know I don't know what happened. Okay, perfect. Thank you very much, Teresa. Oh my God. Okay. So, Teresa, you don't need to put the you. No necesitabas colocar el you porque ya estaba ahí. ¿Sí? Lo único que tenías que colocar era el verbo. ¿Ok? Conjugar el verbo. ¿Listo? Ok, Eso fue, teacher. eso fue lo que Mi error. sucedió. Sí. Yes. You need to read better. Okay, so I'm going to show you here the answers. Yes. Aquí me aparecen en rojo porque yo no las respondí, sino que simplemente mostré las correctas, ¿sí? Como puedes ver, Jenny, la última está igual a esta, ¿sí? Quedó bien. Entonces no sé por qué allá te marcó. No quieren que seas perfecta. Yes. So, entonces aquí vamos a leer estas oraciones, ¿listo? Vamos a leer estas oraciones. So, help me with the number 2, Teresa. Teacher, ¿la puede ampliar un poquito? Yes, no problem. Ahí or more. Yes, yes. Perfect. So, the number 2, Teresa. Esta. La primera. La primera. La 2, la primera la que solucionaron, la número 2. Listo, ok. You will travel around the world. Okay, so you will travel around the world. Tú viajarás alrededor del mundo. Okay? So continue, help me with the number 3, Jenny.
Teacher, you will meet lots of interesting people. Yes, very good, very nice pronunciation. You will meet lots of interesting people. Tú conocerás muchas personas interesantes o un montón de personas interesantes. Yes, so now, Teresa, help me with the number 5. You will not have any problems. Yes, como podemos ver, aquí está en negativo, ¿sí? Porque nos dice aquí any, ¿cierto? Entonces, you will not have any problems. No tendrás ningún problema. Okay, very good. Thank you very much, Teresa. Now, Jenny, help me with the number 6. One moment, please. Number 6. Yes. Many people will serve you. Okay, very good. Thank you very much, Jenny. Now with Teresa, help me with the number 8. There will not be anything left to wish for. Yes, very good. There will not be anything left to wish for. Okay, very good, Teresa. Now, Jenny, please help me with the last one, con la última. But all these things will only happen if you marry me. Okay, very good. Pero todas esas cosas solo pasarán si te casas conmigo. Very good, Jenny. So, today we're going to talk about another topic. Yes, vamos a hablar sobre otro tema. Este tema se llama the manner verbs. Manner adverbs, I'm sorry. So, what do you know about the manner adverbs, girls? ¿Qué saben ustedes acerca de este tema? Nothing? Nothing, teacher. Nothing, nothing? Nothing at all? No, teacher. I don't remember. Okay, perfect. So, we use the manner adverbs to describe verbs. Okay? Los utilizamos para describir verbos. Yes? They show how someone does something. También muestra cómo alguien hace algo. And usually go after the verbs. Yes, usualmente van después del verbo. ¿Listo? Esto es como un pequeño resumen. ¿Ok? Now, I'm going to show you a video. Les voy a mostrar un video about this topic. ¿Ok? Les voy a mostrar un video sobre este tema. ¿Listo? Entonces, déjenme, yo comparto de nuevo para que puedan escuchar. So, this is the video. And after, I'm going to explain you and realize the different activities, okay? So, show the video, please. Let me know if you can hear or not. Si escuchan o no, okay?
Teacher, Yes, tell me. I don't hear. ¿No puedes escuchar? Ok, voy a mirar a ver. Voy a volverlo a colocar. ¿Listo? Ahora. ESL Library. Yes, all right. Ok. Yes, teacher. Adverbs Ok, of por eso manner. les digo que me avisen. What are adverbs? Adverbs can do many things in a sentence. They can describe verbs, adjectives, other adverbs, or entire sentences. Adverbs of manner tell us how someone or something performs an action. For example, I walk quickly. He speaks intelligently. My dog barks loudly. How are adverbs of manner formed in English? Most adverbs of manner are formed by adding ly to the adjective. For example, the adjective soft becomes the adverb softly. The adjective careful becomes the adverb carefully. The adjective noisy becomes the adverb noisily. When we add ly to an adjective that ends in y, the y changes to I. There are a few exceptions to the ly adverb rule. Some adverbs of manner don't end in ly. For example, the adjective good becomes the adverb well. A few adjectives and adverbs even have the same form, including fast, hard, and late. There are 4 common sentence patterns for adverbs of manner in English. The first pattern is verb plus adverb. For example, in the sentence, the ballerina dances beautifully, the adverb beautifully follows the verb dances. Beautifully describes how the ballerina dances. The second pattern is subject, verb, object plus adverb. For example, in the sentence, the children finished their homework quietly. The adverb quietly comes after the object, homework. Quietly describes how the children finished their homework. The third pattern is adverb plus verb. For example, in the sentence, he gently pets the kitten, the adverb gently comes before the verb pets. Gently describes how he pets the kitten. The fourth pattern is verb plus adverb plus verb. When a verb has 2 or more parts, the adverb often follows the first part of the verb. For example, in the sentence, they are patiently waiting for the bus. The adverb patiently comes between are and waiting. Patiently describes how they are waiting for the bus. Let's look at some more examples of adverbs of manner in a sentence. They studied hard for the test. He didn't sing the song well. The teacher calmly spoke to the students. The girl is noisily chewing her food. My friend plays the piano badly. Okay, girls.
So girls, now do you know something about the manner adverbs? Ahora ya saben algo acerca de los manner adverbs. Yes, teacher. Okay, very good. So, what do you can to say me about that? ¿Qué me pueden decir sobre esto? Teacher, yo entendí que es como, bueno, lo que se ha dicho, lo que medio alcancé a captar del audio es que es la forma en la que se efectúa una acción a un verbo, que va después del verbo, ¿cómo es? Verbo adjetivo y adverbio, forma. Sí, sí. Y que normalmente digamos ¿cómo lo digo? Digamos, seguro, decirse algo que es seguro, es, digamos, la palabra seguro es el adjetivo, ¿sí? Ujú. Y el adverbio sería, el adverbio, ¿cómo es que es? Bueno, la forma del adverbio sería seguramente, ¿sí? Yes, Él trabaja seguramente, él estudia o él camina seguramente, o entonces normalmente le colocan, o bueno, se ve que es terminado en L, Y, digamos, sí, señor. carefully o badly, pues más o menos fue lo que entendí. Yes, very good, Jenny. Thank you very much. So you got the idea, And so now, Teresa, what do you know now about this topic? Es como la manera, cómo se desarrolla, digamos que en el verbo, o sea, cómo ocurre, digamos que una acción. Yes. Okay, girls. Thank you very much, Teresa. Very good. And both are okay. Yes. So the adverb of manner o manner adverbs son los que utilizamos para describir cómo ocurre una acción, ¿sí? Para describir los verbos, por decirlo así, ya que los verbos son acciones, ¿sí? Entonces, lo que estaba diciendo Jenny, de que sería, que terminaría el verbo al agregársele la LY, quedaría terminando en mente, ¿sí? Se le cambia esa terminación y quedaría terminando en mente como perfectamente, cuidadosamente, ¿sí? Entonces, eso está bien. Entonces, lo que sabemos de los adverbios, ¿sí? Es que estas son palabras que modifican verbos, ¿sí? Se pueden modificar o describirlos, ¿sí? Ya que indican la manera en que ocurre o la manera en la que se desarrolla una acción. Oh my God, I was not showing you my screen. No les estaba mostrando mi pantalla. Ok, so it's very easy. Entonces, aquí estábamos en manner adverbs. Entonces estábamos hablando del what. ¿Sí? Entonces, el qué, o sea, ¿qué son los manner adverbs? Ya sabemos qué son, ¿verdad? Teacher, excuse me, I don't see, I don't show. ¿No puedes ver lo que estoy mostrando? No. Sí. Ok, ahora, No, teacher. so, is a Word document, es un documento de Word, de pronto ahorita te carga y si no, ahorita vuelvo a intentar compartir pantalla, ¿listo? Teacher, yo sí lo miro. ¿Tú sí lo puedes ver? Sí, claro. Maybe My is a- God. Yes, sí. es solamente un documento en Word si tenemos el título que dice manner adverbs, ¿cierto?
Y luego vemos que ahí hay una palabra que dice what, ¿sí? Entonces, o sea, que es el qué. ¿Qué son los manner adverbs? Entonces, ustedes saben ya qué son y cuál es su función, ¿no? Quedó claro esa parte, ¿sí? Yes, teacher. Ok, perfecto. Yes. Entonces, no sé aquí cómo hacemos si no miren la pantalla. Teacher, ¿cuelgo y vuelvo a ingresar o? No, espera un momento, Ok. espera un momento, que a veces simplemente se demora como tal en cargar, ¿listo? Y si no, sí lo haces, ¿listo? Huelgas y vuelves a Ok, ingresar. ok, teacher. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo los formamos? ¿Sí? The next question is how are formed? ¿Cómo se forman los adverbs of manner? ¿Sí? Por lo general, estos los construimos a partir de un adjetivo, ¿sí? Y les añadimos el sufijo, como lo que estaba explicando aquí la compañera Jenny, la L y la Y, ¿sí? Al final de la palabra. Entonces podemos decir un ejemplo, ¿sí? Que sería quick, podría ser quick, y al convertirlo, simplemente se le agrega la L y la Y, que sería quickly. Entonces, si quick es rápido, quick significa deprisa, entonces, ¿qué significaría quickly? Rápidamente. Rápidamente. Muy bien, ¿sí? Aunque hay muchas palabras de estas, sí, que al traducirlas en el español, uno decir, por ejemplo, hermosamente, uno, por ejemplo, decir tempranamente, como que no suena muy bien en español, ¿cierto? Así que hay algunas que no, al traducirse, no suenan literalmente con con la traducción de la terminación. ¿Listo? Entonces, esas, por ejemplo, cuando tengamos que traducirlas, no es necesario que digamos, por ejemplo, ella canta tímidamente, ¿sí? Porque nosotros usualmente no hablamos de esa forma. Entonces, lo que haríamos es traducirlo de la forma en la que quedaría bien dicha en el español, ¿ok? Pero igual se coloca la LI para mostrar que estamos explicando que esto que el verbo, ¿sí? Listo, entonces, ¿ya puedes ver la pantalla, Jenny? No, teacher. Ok, entonces sal y vuelve a ingresar, por favor. Ok. Listo, porque para como la explicación de la formación de las oraciones. Ok, teacher. Ok. Ok, teacher. Okay, can you see my screen right now? ¿Puedes verla ahora? Yes. Yes. Ok, perfecto. Entonces aquí está el ejemplo que estábamos haciendo con quick, que ahora es quickly. Yes. Entonces rápido o deprisa y ahora es rápidamente, ¿ok? Entonces ahora aquí vamos a ver some rules. Vamos a ver algunas reglas de cómo utilizar estos adverbios. Entonces, when the adverb finish in a consonant más de Y, cuando terminas en la consonante y la Y, cambiamos esa Y
por una I y luego agregamos la terminación ly. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo con easy, ¿sí? Como podemos ver aquí, easy termina en una consonante y una Y. Al pasar, ¿qué significaría fácil? Al pasarlo aquí, que diga easily, tenemos que cambiar esa Y por una I latina para que podamos decir fácilmente. ¿Listo? Listo. Entonces, la siguiente regla es los que terminan en una I y una C. ¿Listo? For example, we have aquí magic. Yes, magic is mágico. Y si queremos decir mágicamente, sería, simplemente se le agrega la A y una doble L. Ya no sería una sola L, sino que serían dos. ¿Listo? Y una Y para poder decir mágicamente. ¿Listo? Ahora, los que terminan en LE. Entonces, dejamos esta L y simplemente cambiamos la E por la Y. Entonces, sería aquí el ejemplo. Terrible quedaría cambiando por terribly. ¿Ok? Entonces, en vez sería terrible y terriblemente. La siguiente es la más fácil. Los que terminan en la L simplemente se les añade la L y la Y. Normal. ¿Listo? Entonces, beautiful, beautifully. Or the example here, general, generally. General, generalmente. ¿Listo? Pero también, como toda regla, hay unas excepciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos unas que realmente no sufren ningún cambio. Así como también vimos en el video, aquí tenemos fast, que es rápido y al decir rápidamente queda igual. También tenemos hard. Y hay otras que en vez de no sufrir ningún cambio, lo que hacen es que cambian por completo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos good, que al ser quedaría aquí también de una forma diferente que sería well. Sería good y para decirlo en el manner adverb sería well. Pero como les estaba explicando, que la traducción a veces al español no es literalmente como lo decimos en inglés, entonces al decir bien no vamos a decir bienmente porque realmente no suena bien. Entonces diríamos simplemente bien. Listo. Entonces, aquí simplemente están unos ejemplos de estas excepciones y algunos ejemplos de algunos de estos adverbios que podemos formar. Sí, es solamente para que conozcan las reglas a la hora de utilizarlas en alguna oración. ¿Listo? Entonces, siguiendo acá, vamos a aprender a usar. ¿Listo? So, is easy the way that you can to form the adverb of manner is... ¿Está clara la forma en la que pueden utilizarlos? Sí, o sea, la forma en la que los debemos formar, ¿sí? Las reglas. Yes, teacher. Yes, Ok. teacher. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo los utilizamos? ¿Sí? Estos adverbios usualmente se colocan luego del verbo, ¿sí? Entonces, primero colocamos el verbo y luego colocamos este adverbio, porque para así poder describir, para así poder decir que ese adverbio está describiendo lo que está detrás de él, ¿sí? Para así poder decir que está describiendo ese verbo. Por ejemplo, podemos decir, he works hard, él trabaja duro, ¿sí? Entonces, ahí utilizamos uno de los que no cambian en absoluto. He works hard, ¿ok? Otro consejo, que es lo que siempre les he dicho, normalmente todos estos temas se utilizan con el presente simple, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de él, ¿cierto? Aquí con el ejemplo que les dije, se le agrega la S al verbo, ¿listo? Siempre tengan en cuenta eso a la hora de hacer este tipo de oraciones que estamos hablando como tal en presente simple. ¿Listo? Entonces, él trabaja duro. Entonces, vamos a ver las estructuras
las estructuras. Entonces, en el video nos mostraban que habían 4 formas en las que las podíamos utilizar, ¿cierto? Entonces, está la primera, que es la que normalmente, bueno, siempre va el pronombre personal, ¿sí? Que es de lo que estamos hablando, ¿sí? De la persona o de lo que se va a hablar. ¿Listo? Entonces, luego de esto, una de las formas es colocar el verbo y luego este adverbio, ¿sí? Primero el verbo y luego el adverbio. ¿Listo? Que es donde donde este adverbio está describiendo cómo sucede esta acción, cómo sucede este verbo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Who helped me with this example? ¿Quién me ayuda con este ejemplo? ¿Quién me ayuda con un ejemplo de esta primer forma de realizar, de escribir? Jenny. Mi or- teacher. Perfect. So, tell me. He walks. He walks weekly. Ella camina rápidamente. Okay. O él camina rápidamente. Quickly, ¿ok? Sí. Quickly. Ok, perfecto. Entonces, él camina rápidamente. ¿Listo? Es easy. Entonces sabemos el pronombre o de lo que se esté hablando, ¿sí? Porque no tiene que ser siempre un pronombre personal, ¿sí? Coloquémosle aquí subject, ¿cierto? El sujeto, que es de lo que se habla dentro de esta oración. ¿Listo? No tiene que ser una persona siempre de lo que se esté hablando. Entonces, sabemos el verbo, que es la acción, y el adverbio que está describiendo esta acción. O sea, estamos hablando de cómo camina él. Que él cómo camina rápidamente. ¿Listo? Entonces, la segunda forma en la que podemos utilizarlo, ¿sí? Iría, bueno, el sujeto, de las formas en las que nos estaban diciendo en el video. El sujeto, luego seguiría el verbo, luego continuaríamos como con una especie de complemento. Yes. Okay, I'm sorry. Entonces, como un complemento, ¿sí? Para saber como tal de qué se está hablando. Y luego continuamos aquí con el adverbio, ¿sí? El adverbio casi siempre va al final. Entonces, lo que queríamos acá es hablar como tal entonces ahí colocaríamos como el sujeto, la persona o de lo que queramos hablar. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con una oración así? Hey girls, are you there? ¿No? Hago yo Mi la... teacher. Ok, perfecto. Podría ser we speak in English slowly. Yes.
Entonces, aquí sería nosotros. Entonces, ¿cómo tú crees que así está bien ese verbo? Speak in English. The verbs, yes. El adverb, no, slowly. Ok, slowly. Entonces, aquí sería como nosotros hablamos en español, en inglés, perdón, despaciosamente. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está haciendo el adverbio es describiendo la forma en la que nosotros hablamos en inglés. ¿Sí? Solamente en inglés, no la forma en la que hablamos como tal. ¿Listo? So, perfect. Continue. So that's the idea. Is everything clean for now? ¿Todo está claro hasta ahora? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, perfect. Entonces, continuando aquí, hay otra estructura que es más fácil. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el subject y el sujeto. Luego, continuamos con el adverbio, ¿sí? Que no es muy común de utilizar, la de esta forma, ¿sí? Pero también puede ser utilizada así. ¿Listo? Que sería primero el adverbio, o sea, lo contrario de la primera. Primero el adverbio y luego el verbo. ¿Sí ven? Adverbio, verbo. Entonces, ¿cómo haríamos aquí esta? ¿Cómo podríamos hacer aquí un ejemplo de esto? Mi teacher. Ok, Mm, perfecto. Podría ser early, Ok. I early sleep on the sofa. Okay. Okay, let me a moment, Jenny, I'm sorry. Entonces, aquí sería que aquí es, yo duermo temprano en el sofá, ¿cierto? Entonces, cuando te acuestas en el sofá, te duermes temprano, ¿ya? Lo diríamos, al traducirlo literalmente en inglés sería, yo duermo tempranamente en el sofá, ¿yes? Entonces, como podemos ver como tal, es lo mismo. En todas estamos haciendo lo mismo, en todas estamos describiendo la acción. Lo único que cambia es la estructura, ¿sí? La forma en la que lo utilizamos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una última, ¿sí? Que puede estar acompañada de dos verbos, ¿sí? Que entonces, como siempre, aquí tenemos el sujeto y tendríamos el verbo, el adverbio y otro verbo. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda con un ejemplo de en esta forma? They Ujú. eat, o sea, they comer. Ate, Ok. ate, Y they eh, eat ellos comen weekly, weekly. Sería el verbo. Y ellos comen rápidamente. in the work. In the work. ¿Así? Sí, sí. Ok. Thank you, Teresa. Very good.
But remember this structure, pero recuerda esta estructura, ¿sí? Que estamos diciendo que tenemos un verbo, luego el adverbio y luego el verbo, ¿sí? Entonces, ahí faltaría un verbo, ¿cierto? Entonces, este es usualmente cuando utilizamos el verbo to be, ¿sí? Ya que el be, este es un verbo. Lo único que cambia, pues, es que dependiendo del pronombre personal, utilizamos is o utilizamos are, pero sigue siendo un verbo. ¿Listo? Sigue siendo un verbo como saltar, jugar, comer, todo esto. Entonces, usualmente lo utilizamos es con este, ¿sí? Que es la forma más fácil. Que entonces diríamos, vamos a como a complementar la que hizo Teresa, ¿sí? Entonces, por eso podríamos decir, they are, ¿sí? Ellos están, in the work. Entonces, ellos están comiendo rápidamente en el trabajo, ¿sí? Podría decirse así. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo el quickly? ¿Qué está haciendo el adverbio? El adverbio está describiendo lo que ellos hacen o cómo ellos, lo que ellos hacen en el trabajo y a su vez cómo hacen esto. ¿Sí? Entonces, ellos están, ¿sí? ¿Qué hacen? Entonces están comiendo. ¿Cómo lo están haciendo? Pues aquí está describiendo que están haciéndolo rápidamente. ¿Sí? Entonces, describen este verbo. Entonces, están comiendo rápidamente. Ellos están describiendo un verbo nada más. ¿Listo? Entonces, ¿todo está claro hasta el momento? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, perfecto. Entonces, hablando de las estructuras ¿en qué? En negativa, ¿sí? Son realmente muy fáciles, ¿listo? Simplemente lo único que tenemos que hacer es colocarle el not, ¿listo? Entonces, ¿ustedes cómo creen que deberíamos colocarle aquí, cómo lo negaríamos? ¿Sí? Si sabemos que estamos hablando ¿en qué? En presente simple. He not walks quickly. Okay, remember that when is simple present, es con do o con das, que en este caso sería das. Entonces ya sabemos que podemos colocar does not o podemos colocar la contracción que es doesn't. ¿Listo? Entonces, él no camina. Entonces aquí ya le quitamos la S. Quickly. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, aquí la estructura la voy a hacer por aquí mismo. Sería el sujeto, que es de lo que estamos hablando. La negación, que sería el do, con el auxiliar, el do not o don't. Y luego el verbo y siguiente el adverbio. ¿Listo? Entonces, esa es la negación. Va después del sujeto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creen ustedes que quedaría entonces la estructura de la interrogativa? ¿Cómo la haríamos de forma interrogativa? Teacher, yes. Sí. Yes. Okay. Very good for both. Muy bien. Okay. Sería el do. ¿Cómo haríamos esta? Do he Yes. work quickly? No, sería das. Quickly. Uy. Entonces, él camina rápidamente. Entonces, la estructura sería el auxiliar. Ok, aquí es das, I'm sorry.
does, porque estamos hablando de él. ¿Listo? Entonces, aquí sería el auxiliar. Recuerden que puede ser do o does. ¿Listo? El auxiliar. Seguiríamos con el subject, el sujeto. Luego seguimos con el verbo, ¿sí? Tal cual está prácticamente la estructura del afirmativo. Lo único que hacemos es colocarle el, el do, el auxiliar al inicio y claro está que el signo de interrogación al final. ¿Listo? Entonces, así quedarían todas las estructuras. ¿Listo? Listo. Entonces, eso sería todo. Do you have any question about this right now? ¿Tienen alguna duda? Teacher, en el caso del pasado simple y el futuro, igual la forma del adverbio nunca va a cambiar, ¿no? No. Ok. No, no se va a ver afectado, simplemente el auxiliar que vaya Sí, acompañado del tiempo. dependiendo de lo que, del contexto en el que nosotros estemos hablando. Y todo esto ya, eso ya depende del contexto en el que estemos hablando. Porque, por ejemplo, sería que él entrena esto que fuertemente, y él entrena fuertemente, él cantará o él jugará hermosamente. Sí, él cantará hermosamente. Ahí cambian los tiempos, pero el adverbio se mantiene. Sí, el adverbio queda igual. Como tal, la estructura va a seguir siendo siempre la misma. Lo único que va a cambiar es este auxiliar al hablar de, Futuro cuando pasado. estamos hablando en futuro, ¿sí? Si estamos hablando en futuro o en pasado. Eso sería lo que cambia. ¿Listo? Ok, teacher. Thanks. Ok, perfecto. Entonces, ¿no tienen ninguna otra duda? Everything is clear, girls? Yes, teacher, it's clear for me. Okay, perfect. And for you, Teresa, is clear? Yes, teacher. Okay, perfect. That's very nice. Okay. Entonces, ahora para practicar les voy a enviar una actividad, ¿sí? Para que la solucionen. Entonces voy a explicarles por aquí así rápidamente. Quickly, I'm going to explain you quickly. So, can you see? No, you can't see my screen. This is this. So now, can you see my screen? Yes, teacher. Okay, this is the activity. Esta es la actividad. Es very easy. It's easy peasy. Yes. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es leer cuidadosamente la oración, carefully, y entonces seleccionar el adverbio correcto. ¿Sí? Algunos están dos tipos de adverbios y hay dos, sí, que hay uno que está bien escrito y hay otro que no. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, ustedes van a seleccionar el adverbio correcto. ¿Listo? Son 10 oraciones. Yes. So you got 10 minutes to, 8 minutes to do it. Okay? 8 minutos para hacer. ¿Listo? So, you need to, 7:28, send me your screenshot. Entonces, a las 7:28, 26, I'm sorry, me envían sus capturas. ¿Ok?
Okay, Jenny, thank you very much. Okay, Jenny, very good. You just got one mistake, just one mistake, and everything is okay. Two teacher mistakes. Oh, yes, two. The 4 and the 6. Yes, the 4 and the 6. Yes. Two mistakes. Okay. Thank you very much, Jenny. Now we are waiting for Teresa. Okay. Okay, Teresa, thank you very much. Yes, please send me the others. The others points. Please, envíame los otros puntos. Okay, girls. I'm going to share my screen with you.
Yes. And we're going to develop this together, okay? Y vamos a solucionar esta juntos. Entonces, ¿cuál sería la correcta de la primera? Thank you, Teresa, very much. Okay, Teresa, you got 2 mistakes too. Tuviste 2 errores. La primera, Entonces, girls, aquí vamos a ver cuál es la correcta, ¿listo? ¿Cuál podría ser la correcta? ¿Qué les queda? Bueno, entonces, la primera, Teresa. 20. ¿Cuál? Quickly. ¿La primera o la segunda? ¿Están iguales, no? Ok, entonces vamos a La solucionarla. primera. Ok, vamos a solucionarla de esta forma. Me van a leer la oración y en el espacio que hay me van a leer la respuesta. ¿Listo? Ok. Ok. Empiezo. Yes, of course. When my teacher tells you quickly, it's difficult to understand him. Okay. So remember that is quickly, okay? Quickly. So when my teacher talks too quickly, it's difficult to understand him. Entonces, cuando mi profesor habla demasiado rápido, es difícil entender. O habla de, bueno, es que el tú sería como muy rápidamente, demasiado rápidamente. ¿Listo? Entonces, the next, Jenny, please. Okay. I always study hard for a big test. Yes, okay. I always study hard for a big test. Very good. Thank you very much, Jenny. Continue. Okay, girls. Yo voy a colocar lo que ustedes me digan, ¿listo? Espero que no nos vaya a quedar tan mal. Okay. The number 3, Teresa. My dad using to shoot loudly when he was hungry. Yes. Esto se leería shout. ¿Listo? Shoot loudly. Shoot loudly. O shoot. Okay. Entonces, mi papá suele hablar o gritar altamente, sí, muy duro, cuando está enojado. ¿Listo? Ok. Thank you, Teresa. Continue with Jenny. Please try to behave normally when you meet my family. Okay, yes, very good pronunciation. The next, Teresa. She did well in her 10 math labs with she won. Okay, very good. She did well in her tennis match last week. Yes, she won. Okay, very good, Teresa. Thank you very much. Now the number 6. The number 6. So, girls, what do you think that is the correct option? Gently. I'm sorry. Gently, okay. Gently. Okay. Make the sentence complete. All the sentence. Okay. Please close the door gently when you enter my room. Okay. Very good. Thank you, Jenny. So now, Jenny, ahora ya
vimos aquí cuáles son las que te quedaron aquí mal, ¿no? Ya las resolvimos. Yes, teacher. Entonces, ahora ya puedes ver cuáles eran las correctas y así, uno en cuanto ve qué le quedó mal, ya sabe por qué. ¿Yes? Entonces, continuando aquí. The number 7, Teresa. ¿Cuál es aquí la correcta? A mí me Número salió 7. mala. A ti te Sí. quedó mal la número 7, ¿yes? Sí, Tú la colocaste, yes, tú colocaste normally, ¿yes? Normal. Yes. Ahí dice, I'm sitting, sí, me estoy sentando. Ahí vamos a, ya sabemos que normally no es, ¿cierto? Entonces, so I don't want to move. Entonces, no me quiero mover. Entonces, ¿cuál crees que sería la respuesta? ¿Sí? Ya, entonces yo ya no me quiero mover de acá. Sería, me estoy sentando. Confortable. Yes, comfortably. Entonces, por favor, léemela completa. I am sitting comfortably, so I don't want to move. Move, Move. move, To move. to move. To move. To move. Move. Okay, thank you very much, Teresa. So continue, Jenny. My husband sings enthusiastically when he's in the shower. Even the neighbors can hear him. Okay, very good. That is a very funny sentence, yes? Entonces, aquí es enthusiastically, okay? Entonces, entusiasmadamente, okay? Very good, Jenny. Thank you very much. And now, Teresa, we develop las dos oraciones que te quedaron mal, ¿cierto? Entonces aquí dice, mi esposo canta entusiasmadamente cuando está en la ducha. Incluso los vecinos lo pueden oír. ¿Listo? Entonces, continuando. Teresa, please, the number 9. She laughs happily at my jokes. Ok, very good. She loves. Esta GH suena como si fuera una F. ¿Listo? Cuando está en estas palabras, ¿no? No siempre. Cuando está en estas palabras. She loves happily at my jokes. Okay? Very good. Very nice, Teresa. Thank you very much. And now continue with the last one. Please, Jenny, the number 10. Sometimes I need my teacher to talk more slowly so I can hear her better. Ok, entonces aquí sería I can hear her better. Ok, este es better. Ok, so very good. Now we're going to check the answers. Okay, everything is okay. Okay, perfect. So, continue with the next activity. Sí, continuando con la siguiente actividad. With the next activity. So, I'm going to send you a word. Yes. With one activity. Yes, so here is sending the activity. Ahí está enviándose la actividad. Entonces, it's very easy and I know that you can do it quickly. Yes, yo sé que la pueden hacer rápido. Rápidamente. Yes. Entonces, lo que tienen que hacer, ya descargaron el archivo. Entonces, ahí dice, circle the correct word. Entonces dice, encierra la palabra correcta.
muy fácil, solamente son 9. ¿Listo? Solamente son 9. Entonces, vamos a ir aquí, vamos a escoger una de estas formas, ¿cierto? Entonces, vamos a solucionar la primera, ¿cierto? Entonces, tenemos que escoger, en este caso, la palabra es el adverbio correcto. Entonces, aquí tenemos Angela sings beautifully or beautiful. Entonces, ¿cuál de las dos sería la correcta? Beautifully. Yes, beautifully. Entonces, vamos a encerrarla, ¿listo? Así. ¿Listo? Entonces la vamos a encerrar. O si quieren pueden también subrayarla para que no les quede tan difícil, para que no demoren tanto. Vamos a subrayarla, le ponemos ahí y le damos acá. Y listo. ¿Listo? Vamos a subrayarla mejor. Así. O ponerla en negrita. O ponerle otro color. ¿Listo? Entonces, así mismo tienen que hacer con las siguientes 8. ¿Listo? Entonces, this is very easy, so you got just 5 minutes to do it, ¿ok? Tienen solo 5 minutos para hacer. This is like the last activity, es como la actividad anterior. Teacher, usted sabe que cuando voy a descargar el formato Word me salgo de la clase. Yes, Teresa, forget it, I forget it. Lo olvidé, I'm sorry. Okay. Entonces, ¿pero entendiste o te explico de nuevo? No, yo entendí. Lo que pasa es que le estoy diciendo que a lo que vaya a descargar el documento, Ah, me ok, saca. perfecto. Ok. Okay. Don't worry, Teresa. No problem. Yes. Oh my God, Jenny, very good. Ahorita vamos a mirar aquí cómo nos quedó, ¿listo? Very nice, thank you. Okay, Jenny, everything is okay. Yes? Perfect. It's perfect. Okay? Now we're just going to wait for Teresa, okay? And Teresa, you got just 1 minute, okay? Solo tienes 1 minuto. So, quickly. I'm using today the manner of verbs a lot.
Okay, Teresa, time is over. Okay, Teresa. Para continuar, es que necesitaba que termináramos esta para poder continuar con la siguiente actividad. ¿Listo? Con la siguiente actividad. Ok, thank you very much, Teresa. Entonces vamos a abrir aquí todo nuestro documento. ¿Listo? Vamos a tenerlo ahí abierto. Entonces, cada una de ustedes va a hacer una pregunta. No la va a escribir ni nada, solamente la va a decir. Una pregunta con una de las oraciones y la otra compañera la va a responder teniendo en cuenta la oración que está acá, ¿sí? Entonces, si es negativa o afirmativa. ¿Listo? Que todas son, aunque solamente hay una negativa. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con Jenny. Jenny, please, make the first sentence. Haz la primera pregunta con la segunda. ¿Listo? Con el de second. Okay. Do you computer? No. No, sería como. How? Recuerda que aquí estamos utilizando este verbo. ¿Sí ves? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos utilizando la estructura de que es verbo, aunque aquí están los dos verbos pegados, entonces es verbo, adverbio, verbo, ¿sí? Cuando hay dos verbos, entonces usualmente es con is. Entonces, ¿cómo quedaría la oración con este is? Ok. Sería. Is the computer working perfectly? Okay, very good. Is the computer, I'm sorry, working perfectly? Entonces aquí ya sabemos que la correcta es perfectly, ¿ok? Entonces, no, Teresa, answer this question. Responde esta pregunta. Yes or not. Solo yes or not. Yes. Entonces sería yes, it is, porque estamos hablando del computador, ¿cierto? Yes, it is. Ok. Now, continue, Teresa. Por favor. Con pregunta. Yes, pregunta teniendo en cuenta esta oración. Bueno. So, remember that, entonces, espera, Teresa, I'm sorry. Recuerda que aquí tenemos el am, ¿cierto? Me están preguntando a mí. Entonces, ¿yo cómo haría? Entonces, ¿tú cómo harías para preguntarme a mí? ¿Listo? Sí, quedaría... She... En este caso no sería a mí, sino a Jenny, ¿sí? Entonces sería, aquí dicen, aquí están respondiendo, no estoy durmiendo bien. Entonces, ¿tú cómo preguntarías? ¿Tú estás durmiendo bien? ¿Cómo preguntarías eso? You are. Remember that is first the verb to be. Primero va el verbo to be. Entonces sería are Are you... Sí. Are you...
sleep good. Ok, are you sleeping? Pero recuerda que estamos hablando de los manner verbs, ¿cierto? Entonces, well. Entonces sería well. Entonces sería, are you sleeping well? Entonces vuelve a preguntar a Jenny para que ella te responda. Are you sleeping well? No, I'm not. Okay, perfect. Now, Jenny, the number 4. Teresa, is little girls smiling shyly? Is the little girl smiling shyly? Bueno, sería... yes. Little girl is ¿qué? Smiling. Es little. Es chill. Shyly. Child. Ok, very good. Child. Pero en las respuestas puedes decir simplemente, como acá estamos hablando de una niña, entonces sería yes, she is. ¿Ok? Y ya, para que sea como más cortito y no tengas que volver a decir todo eso. ¿Listo? Entonces, perfect, Teresa. Thank you very much, Teresa and Jenny. Entonces, Teresa, hazme esta pregunta, una pregunta con esta oración. It's when cool I dress wasly. Ok. Leamos bien la oración. ¿Listo? Acá dice, cuando hace frío, yo me visto abrigadamente, ¿cierto? Con ropa que dé calor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería, qué estaríamos preguntando aquí? ¿Cómo empezaría la pregunta? Con el verbo. Con el auxiliar. Wow. ¿Listo? Entonces, porque vamos a preguntar. When, sería when. Yes, podrías decirlo así. ¿Cuándo? When it's Do, porque aquí le estaríamos preguntando a alguien cuándo se viste, no cuándo se está vistiendo. ¿Yes? Estaba con la forma del presente simple, ¿sí? Porque mira que aquí estamos hablando en presente simple. ¿Sí? Porque no tenemos ni el am, ni el is, ni nada de eso. ¿Listo? sí. Serían. O sea, quedaría when is Do. Entonces, aquí están diciendo, aquí la pregunta voy a ayudar, ¿listo? Aquí la pregunta sería, when do you dress warmly? ¿Cierto? ¿Cuándo te vistes abrigadamente? ¿Sí? O con ropa, I don't remember, con ropa caliente, ¿sí? Con ropa que produzca calor. Entonces, así es como quedaría la pregunta. Porque aquí están diciendo, cuando hace frío, me visto. ¿Listo? Entonces, ¿qué preguntaríamos ahí? Podríamos preguntar, ¿cuándo tú te vistes? Sí, porque si me están preguntando a mí, sería, when do you, si yo te estoy preguntando a ti, entonces tú me responderías, entonces yo pregunto, when do you, ¿cuándo tú, when do you dress warmly?
¿Listo? Entonces, esa sería la pregunta. Entonces, ahora hazla, dice la Jane. Listo. When do you dress warmly? Ok. Now, Jenny. Ahora, ¿cuál sería tu respuesta? When it's good, Yes, I dress warmly. Warmly? warmly. Ok, yes, very good. Entonces, ya vimos que aquí se complicó un poquito, ¿cierto? Porque no fue a hacer la oración con lo primero que mirábamos. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Leer primero, como indagar un poquito más a fondo, por decirlo así, y así hacer la pregunta. Entonces, la última pregunta, Jenny. Please, the number 6. Okay, teacher. Super easy. Te tocó la más. Quintero plays very well. Who? No, esta la podemos hacer normal. ¿Listo? Okay. Sería... No, pues, ¿cómo sería ahí? Ay, help me. Quintero, ya sabemos que aquí es very well, yes, que sería well. Yeah. Entonces, si Quintero juega muy bien, entonces preguntaríamos si Quintero juega bien, para responder sí o no. Ah, okay. Quintero plays very well. Yes, that's Quintero play. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, plays very well. Okay, so that's all about this activity. Okay, esto sería todo sobre esta actividad. ¿Listo? Entonces, ¿sienten que quedó algo, pues, que se les fue alguna información o creen que todo quedó claro? ¿Listo? O... Teacher, de pronto tocas como practicar más, ¿no? Porque de pronto uno Yes. tiende a confundirse con los... Cuando usar el auxiliar, cuando usar el verbo to be, o sea, como poner un poquito más de cuidado a la hora de interpretar la frase para poder, digamos, en el caso de la pregunta más que todo. Sí, sobre todo en la pregunta. Entonces, aquí tenemos la explicación que hicimos, ¿cierto? Entonces vamos a terminar aquí con... Aquí vamos a terminar con la explicación, ¿cierto? Entonces aquí tenemos diferentes estructuras sobre esto. Es que esto es lo que hace que este tema sea un poco complicado, porque hay diferentes estructuras, no es una sola como las demás. Entonces, aquí tenemos la estructura, entonces hablando en presente simple, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo que yo les decía de que esto cambia dependiendo de lo que se esté hablando? Si se está hablando en futuro con el will, entonces aquí colocaríamos el want, aquí le colocaríamos el will, ¿cierto? Entonces, por aquí tendríamos, ese del verbo to be se utiliza en esta estructura. Si ven que tenemos el verbo, el adverbio y el verbo, que se utiliza, que este verbo es el verbo to be, ¿cierto? El adverbio y luego el verbo del que uno va a describir. Entonces, si aquí tenemos el verbo to be, entonces preguntamos y negamos con el verbo to be. ¿Cierto? Si estamos hablando en futuro, entonces preguntamos y negamos en futuro. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que estemos hablando, asimismo negamos y asimismo preguntamos. Ya sabemos que si vamos a preguntar siempre el auxiliar va primero. Y si no es el auxiliar, que sería el verbo to be, que es el único que no tiene auxiliar como tal para preguntar, sino que cambia, entonces iría primero, ¿cierto? Y si vamos a negar, ya sabemos que va el auxiliar y el not,
o que va, que el verbo to be, en este caso, con el not. ¿Listo? Luego del sujeto. Entonces, como tal, es lo mismo. Si quieren, les puedo enviar como este documento para que puedan como volverlo a leer y les quede más fácil de repasar, más fácil para practicar. ¿Sí? Yes. Teacher, Ok. Ya se los voy a enviar. teacher, cuando usted dijo que en el presente simple a los verbos había que agregarles la S. ¿Se le agrega a todos los verbos o eso es una... No, recuerda que regla? cuando hablamos de presente simple, cuando se le agrega la S es porque es tercera persona. ¿Listo? Listo. Cuando es ella, él o eso. Entonces, la S al verbo es en tercera persona. Ok. ¿No? Entonces, ¿tienen alguna otra duda o ya con el documento ustedes creen que pueden entender bien? Con el documento y practicar bastante. Yes, we need to practice. We need to practice always. Okay, so girls, I'm going to leave to record.